llenando la tierra del conocimiento de su gloria, como el agua cubre la mar. Así será llena la tierra del conocimiento de su gloria. Voy a leer Mateo capítulo 6, versículo 1. En el programa pasado estuvimos hablando acerca de la falsedad en los púlpitos, la falsedad en el liderazgo de la iglesia. Dijimos que hay un remanente que está bien firme, que está sirviendo al Señor y le damos gracias a Dios. Pero también hay un grupo que está ahí por otras razones y hablamos de eso. Y vamos a continuar con ese tema, pero ahora vamos a hablar de la iglesia en general, de los miembros de la iglesia. Leamos Mateo capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Oremos. Dios de misericordia, enséñanos tu palabra y muéstranos, Señor, lo que tenemos que aprender hoy en el nombre de Jesús. Amén. A este primer grupo le llamo los falsos ofrendadores. Falsos ofrendadores. El pasaje dice que hay grupos de personas, hay gente dentro del pueblo de Dios que ofrendan no porque quieren ser de bendición para la iglesia, que ofrendan no porque quieren ser de bendición para los vecinos o para lo que sea, que ofrendan porque quieren ser, en mi tierra dirían fantoches, o gente que anda apantallando, gente que está hipócritamente haciendo un gran escándalo para que la gente vea qué tan dadivosos son. Un falso ofrendador es aquel que ofrenda de una manera en la cual su persecución y lo que él quiere es el reconocimiento de la gente. Es más, la Biblia te recomienda algo, que tu izquierda no sepa lo que tu derecha hace. Es un tipo de parábola, por así decirlo, para decirte que aunque la izquierda y la derecha están en el mismo cuerpo, que sea una cosa que está tan bien en tu corazón que no estás buscando quien te dé una palmadita en la espalda y diga, mira qué ofrendadores, hermano. Falsos ofrendadores. Dices, mejor que hagas algo en secreto, porque el que todo lo ve, el que lo ve en secreto, te recompensará en público. Si no, tu recompensa no va a ser en el cielo, sino en las elogias o las cosas que la gente te dice en la calle. El mismo capítulo 6, versículo 16 dice esto de Mateo: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. En el mismo pasaje nos dice: hipócrita el que ofrenda para que lo vean, hipócrita el que ayuna para que la gente piense que es un santulón. Ahora, no oigan aquí, no ayunes o no ofrendas. No es eso lo que Dios está diciendo. Dios, es más, está enseñando, Jesús está enseñando que sí ofrendes y que sí ayunes, pero está hablando de la actitud. Tu actitud cuando ayunas tiene que ser delante de Dios. Hay quien camina, llega a la iglesia todo demacrado para que la gente diga, mira, está ayunando, lleva mucho tiempo. Hay quien hace grandes anuncios, yo he ayunado tantos días y llevo tantos días y míreme cómo me veo. Y la cosa con eso es que te estás cruzando. A veces ni siquiera la gente lo hace con mala intención, pero Dios es claro en que dice, cuando ayunes, no andes anunciándolo.
No estoy hablando de los anuncios en la iglesia. Hay anuncios en la iglesia cuando dice vamos a ayunar 3 días en estos días. Pero estoy hablando de aquel que anda queriendo en público ser reconocido por su santidad porque ayuna. Son falsos ofrendadores y falsos ayunadores. Isaías, Gálatas 2:4 dice esto. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Falsos hermanos, dice ahí. Gálatas dice falsos hermanos. Leímos eso en el último programa. Falsos hermanos. Oigan, ¿qué específico grupo está hablando? De los que están en medio de los hermanos como espías. Andan viendo, aquel comió tal cosa. Se va a ir al infierno. Este otro anda esto. O sea, en los grupos son aquellos que andan viendo nada más para ver qué van a ir a divulgar. Espías, dice, que andan en medio de nosotros para robarnos nuestra libertad y llevarnos a esclavitud. No está diciendo que los cristianos deben hacer algo malo y que sean escondidos y que nadie los vea. No, está diciendo que hay falsos hermanos, y aquí así los llama. Oigan esto, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. No sabemos si son o no son. Y luego dice, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿De qué está hablando? Está diciendo que Pablo y todos ellos la mayoría de los que comenzaron eran judíos en el comienzo. Y que había hermanos que se metieron pretendiendo que ya no andaban en eso, pero lo que estaban tomando en cuenta era, mira, aquel está violando esta ley acerca de lo que comemos o de lo que bebemos o de lo que se lavaron las manos y esto y el otro. Y lo que hacían era esclavizar a la iglesia. Hay quien debe de entrar dentro del pueblo con un corazón contrito y humillado y ser un buen ejemplo. Claro, cuando ves algo que es pecado, debes de enfrentarlo, ya hablamos de eso. Pero cuando son cuestiones que son ideas nada más o cosas de la mente o cosas que tú crees, que esa persona se vuelve una persona que constantemente está esclavizando. Y cuando dice espías, es que andan espiando por alguien más, no por sí mismos. Pero andan queriendo decirle a alguien más lo que están viendo y lo llama falsos hermanos. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Está diciendo, hay algunos que con su boca supuestamente lo alaban, pero su corazón está lejos de mí. Oseas dice lo mismo. Con su boca dicen gloria a Dios, pero con su corazón está lejos. Falsos adoradores. Falsos adoradores. O sea que su relación con Dios está de su boca para afuera, pero su corazón está en otro lugar. Debo de hacer hincapié en algo que tengo otras escrituras ahí, pero en algo que debo de detenerme para poder empujarlo. Dios nos ha dado libertad para servirle y para amarle. Esa libertad se detiene y los parámetros son basados por la Biblia. Cuando la Biblia dice no hagas esto y no hagas esto, ahí están nuestros límites. No podemos andar fuera de esos límites. Pero lo hacemos voluntariamente por el amor que le tenemos al Señor. A veces uno acusa al fariseísmo de ser hipócrita, pero la Biblia aquí constantemente nos está hablando de otro grupo de hipócritas, no solamente los fariseos. Hipócrita aquel que anda nada más pretendiendo que es un gran santo y que quiere que todo el mundo lo vea. Hay quienes brincan en nuestras iglesias, no porque el Espíritu los hace que brinquen, sino porque quieren ser el visto, que todo el mundo diga, mira a ese varón cómo adora, cómo alaba.
No critico a aquellos que brincan, obviamente los que brincan. Una vez estuve tratando de criticar eso y me castigó el Señor porque me puso a brincar a mí también. Hay una manifestación del Señor, pero ustedes saben, varones y mujeres, cuando hemos estado en esas reuniones, que de repente comienza el Espíritu del Señor a moverse y brincan muchos y hay una bendición, y tú sientes cuando alguien, un grupo o una persona específica comienzan a brincar y no están en ese momento en el Espíritu, sino que están para no verse mal delante de todos. Déjenme darles una que ha estorbado en algunos servicios donde he estado. Cuando el Señor se está moviendo tremendamente y hay un momento de silencio donde la palabra va a venir y de repente alguien comienza a decir así dice el Señor y todo el espíritu se va de la iglesia. Y tú te preguntas ¿qué pasó? Oh, es que hay gente que está dando palabras que no son. Y no estoy hablando de los profetas, ya hablamos de profetas falsos y los verdaderos, pero hablando de gente que Dios pone una palabra en su corazón y la sueltan y es de bendición a todo el mundo, y gente que más bien apaga el espíritu. Estuvimos en una reunión muy grande con un predicador muy famoso y él permitía que esas cosas pasaran en sus cultos, cosas buenas. En una ocasión, él estaba estábamos todos juntos y él estaba allá arriba y se paró un joven, compañero mío de la escuela bíblica, y dio una profecía, dio una palabra. Y yo inmediatamente supe, esa palabra no viene de Dios. Y el varón de allá adelante dijo, joven, siéntate, no estás en el espíritu. Le hirió tanto el corazón a ese joven que el siguiente día empacó sus cosas y se fue. Y siempre ha quedado en mi corazón, no sé qué pasó con él, pero sí entiendo algo. Entiendo que hay gente que está en el espíritu y gente que pretende estar en el espíritu. Falsos espirituales. Y a veces destruyen el ambiente espiritual porque se meten y vienen en la carne. ¿Ya oyeron? Ni siquiera he hablado de los falsos oidores, aquellos que oyen y no producen nada. Son oidores de la palabra y no hacedores, dice la Biblia. Ahora nos llenamos entonces de congoja de decir, Santo Dios, entonces ya me hablaste de falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, ahora me hablas de falsos creyentes, entonces somos falsos todos. No, hay un remanente poderoso en el Señor. Hay gente que ama al Señor con todas sus entrañas, con todo su corazón, que viven en sus rodillas buscando el rostro del Señor, que cuando dicen así dice el Señor, tiemblan las naciones porque vienen del trono de su gracia. Que cuando ponen sus manos son para ser de bendición. Que trabajan para el Señor porque quieren ver la sonrisa del Padre, no la sonrisa de los hombres. Que no han fallado y caminado en los caminos de Balaam por lucro. O las envidias de Caín porque le tenía envidia a su hermano. O las batallas tremendas de Coré porque quería hacerse a sí mismo el líder. Esas son manchas en vuestros agapes, dice la Biblia. Y hay un grupo de cristianos que se están arrastrando y llevando a la iglesia para un lugar diferente, a un lugar que Dios no nos ha llamado a estar. Oímos la palabra y no la ponemos en acción. Decimos gloria a Dios, dice ese pasaje, pero tu corazón está lejos de eso. Es una alabanza superficial, es una adoración que no quebranta. Falsos hermanos que andan nada más para espiar a ver a quién van a criticar. Levanta, oh Dios, un remanente más grande,
cuyas lágrimas en los ojos demuestren algo que está en su corazón, un deseo de estar humillado en la presencia del Señor. El que se exalte será humillado, la Biblia dice. No exaltes tu vida, varón y mujer de Dios. Mantente en el lugar de humildad donde agradas a mi Dios. Rey de reyes y Señor de señores. Si nadie reconoce, si nadie escribe libros, si nadie aplaude, tal vez tú mismo vas a sentir un poco de abandono. Pero no de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo importante es Él, el que está sentado en el trono. Hay tanta falsedad en las iglesias que está cerrando la puerta a la gente de afuera. Una joven practicadora de la prostitución entró en una de nuestras iglesias hace mucho tiempo. Y después de 2 o 3 cultos, le preguntamos, ¿por qué no quieres aceptar a Cristo? Lo primero que nos quebrantó fue que nos dijo, es que algunos de los que están aquí son clientes. Qué terrible. Y dijo, como una mujer de la calle, ni siquiera la mujer tenía 17 años. Yo sé cuando alguien me está viendo con lascivia o no. Qué cosa más terrible. O sea que ella sintió cuando entró en esa iglesia, no el amor del Señor, no el poder salvador de Cristo, no la unción del Espíritu Santo, no aquello que la llama al cambio de su vida. Se había acercado con un corazón destrozado porque desde su niñez estaba viviendo en la prostitución y venía buscando algo de parte de Dios, y lo que encontró en la iglesia fue a un grupo de personas con un corazón crítico, a un grupo de personas con un corazón lleno de lujuria, a un grupo de personas y un desastre. Esas almas son responsabilidad nuestra. Y si no se acercan al trono de su gracia por alguno de nosotros, sería mejor que te echaras una piedra, que te amarras en el molino y te echaras a lo profundo de la mar. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. ¡Ay, aquel que es una piedra de tropiezo! La falsedad es una gran piedra de tropiezo. No estoy hablando de que nadie, lo que le estoy diciendo es esto. Hay idea de que de que no hay ningún pecado. Obviamente los hombres somos pecadores, los seres humanos. Pero tenemos que ser un pueblo que batalla en contra del pecado, que no lo apapacha, que no encuentra una doctrina para cubrirlo, que no se encuentre alguna cosa que digo, bueno, así dice la Biblia, pero por acá me voy, y con encontrar una forma de ver su propia vida. La vida en el Señor está descrita en las Escrituras y tenemos que movernos hacia Él. Que Dios ayude a lavar nuestra falsedad y a ponernos en el principio bíblico. No, hermanos, si hemos pecado, pero tenemos abogado delante de Dios. Caigamos delante de Él y que Él nos perdone de aquellas cosas que están en el corazón. Pero cuando estamos en la presencia del Señor, tenemos que entender que la paga del pecado es muerte. Y a veces la paga de ese pecado no es tu muerte, pero la muerte del que viene entrando. La muerte del jovencito que ve eso y comienza a hacer un desastre con su vida por culpa tuya. El que dice, es mi libertad de echarme una cerveza, y aquel medio borracho que quiere aceptar a Cristo dice, estos son iguales que yo. Que Dios nos ayude entonces a entender este pasaje. Esto es lo que Cristo dijo: yo soy el camino. Dijo también, yo soy la vida. Y dio otra gran declaración de su gran trilogía: yo soy la verdad. Él vio a Natanael venir y dijo, he ahí un verdadero judío en quien no hay engaño, no hay subterfugio. Que Dios nos ayude entonces a ser ese tipo de varón, ese tipo de mujer. Dios les bendiga.